Hola a todos y a todas nuestros oyentes del podcast de la comunidad de Ubuntu Colombia. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante particular y que se comentó en su momento en las redes sociales de Ubuntu Colombia: las distribuciones para convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos. Como lo comentábamos anteriormente, estaremos hablando de las bondades de cada una de las distribuciones de las que estaremos hablando, para que decidas qué distribución usar para convertir tu Raspberry en una consola de videojuegos y no gastes tanto dinero comprando consolas arcade. Además de esto, si tienes pad para consolas como Xbox, Play o Nintendo, también funcionará en la consola que queremos que puedas construir con tu board Raspberry. Así que sin más, no te pierdas este episodio. Pero lo más importante, no te olvides de seguir a Ubuntu Colombia en sus principales redes sociales. Recuerda que en todas aparecemos como @Ubuntu Colombia. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Como le comentamos anteriormente, vamos a hablar de esas distribuciones para que tú puedas convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos y no gastes tanto dinero adquiriendo una, sino que simplemente las puedas construir desde tu casa. Así que sin más, quiero que de alguna u otra forma escuches las 3 distribuciones de las cuales vamos a estar hablando. No tenemos ninguna distribución la cual nosotros digamos, wow, esta distribución es la que te queremos recomendar para que tú estés utilizando en tu Raspberry Pi o en las diferentes generaciones de Raspberry. No, vamos a estar hablando de cada una. En este caso yo estaré hablando de las 3 y voy a comentarte de acuerdo a lo que yo pienso, lo que percibí y de acuerdo también a una instalación que hice de estas 3 distribuciones. Cabe resaltar que yo nomás he probado de las 3, he probado una. Así que de alguna u otra forma vamos a estar haciendo un live, como lo comentamos anteriormente, instalando estas 2 distribuciones restantes para que tú puedas darte una idea de cómo es la instalación y de cómo realmente se debería de instalar, ¿verdad? No necesitas ser una persona que tengas demasiados conocimientos en sistemas o en tecnología, simplemente que tengas las ganas, tengas tu Raspberry Pi y que además estés dispuesta a quedarte a escucharte este podcast. Así que empezaremos con RetroPie. En este caso, puedes encontrar muchísima más información de RetroPie siguiendo su sitio web retropie.org.uk. RetroPie te permite convertir tu Raspberry Pi, Odroid, C1, C2 o PC en una máquina de juegos retro. Se basa en Raspbian, Emulation Station, RetroArch y muchos otros proyectos para que puedas jugar tus juegos favoritos de arcade, consola doméstica y juegos clásicos de PC con la configuración mínima. Para los usuarios avanzados también proporciona una gran variedad de herramientas de configuración para personalizar el sistema que desee. RetroPie es un sistema operativo que puede ser instalado en una Raspbian existente o comenzar con la imagen ISO de RetroPie y agregar software adicional más tarde. Realmente tú decides qué hacer con esta distribución. RetroPie tiene compatibilidad con Raspbian, Debian Ubuntu, Odroid C1, C2, Odroid XU4 o SMC y posee también compatibilidad para los pads de Xbox 360, Play 3, 8-bit DOE, Bluetooth, Keyboard Controllers, Logitech, N64, Play 4, Ouya, Xiaomi, Simo, Mobile Gamepad, Virtual Gamepad, Wii U Pro, Nintendo Switch, Universal Controllers, GPO Controllers y además posee documentación como foro y blog y puedes encontrar muchísima información sobre la distribución y muchísima documentación en su sitio web retropie.org.uk/docs. Como comentamos anteriormente y la información de RetroPie es una distribución bastante interesante que tú la puedes instalar en tu Raspberry Pi sin ningún problema. En este caso te voy a comentar un poco de la instalación que hice de Raspberry Pi en mi Raspberry Pi 4, ¿verdad? Que es básicamente una de las últimas generaciones de Raspberry Pi que salió en el mercado. Te cuento, Raspberry Pi para mí fue bastante interesante. Yo tuve problemas en la instalación hace aproximadamente 3 meses, es decir, el año pasado, 2020. No pude instalar los videojuegos porque me generaba un error y fue algo demasiadamente complejo porque al final no logré hacerlo. Pero entonces lo que hice fue
instalar otra vez RetroPie en la memoria USB, es decir, bootearla de nuevo con RetroPie y pues comenzar la instalación desde cero. Cabe resaltar que en los 3 meses yo también empecé, digamos, la instalación desde cero y pues me generó ese error. El error era básicamente de que no reconocía los videojuegos, o sea, sí reconocía, digamos, los emuladores de los videojuegos, pero no los videojuegos, es decir, la ROM no la reconocía. Y fue bastante rarísimo porque pues en su momento hice demasiadas configuraciones, demasiadas, y yo creo que por eso fue que realmente de alguna manera no me funcionó. Después de hacer básicamente de nuevo la instalación, lo que hice fue obviamente empezar con la misma configuración, y la misma configuración es que pues obviamente booteo la memoria, descargo la imagen ISO, booteo la memoria, utilizo un programa, en este caso utilicé Balena Epcher para el tema de bootear la memoria con RetroPie. Después de ello, lo que hice fue obviamente conectar la memoria CD. En este caso, pues si tú tienes una Raspberry Pi, sabes que pues para instalar un sistema operativo o instalar lo que necesites en tu Raspberry, necesitas de una micro SD. En este caso, pues instalé la distro en la SD y pues lo que hice fue darle a ejecutar realmente, normalmente como lo haces con una distribución Linux, ¿verdad? Y en las primeras configuraciones obviamente debes de tener un control, es decir, un gamepad, porque si no simplemente no te va a funcionar, ¿verdad? Entonces es importante que tengas un joystick. En este caso yo tenía uno que compré aquí en Colombia, me costó como 15,000 pesos básicamente, o menos. Realmente no me acuerdo cuánto fue el costo, pero sí les puedo decir que realmente fue demasiadamente barato. Y se parece mucho a un joystick de Play 2, entonces es bastante interesante. Más sin embargo, yo tengo un joystick de Play 1 no, de Play 3, si no estoy mal, y un joystick de Xbox. Entonces utilicé pues el que compré en su momento, que me costó 15,000. Lo que hice fue que obviamente al tú conectarlo, porque tiene puerto USB y lo conectas en uno de los slots que tiene tu Raspberry para USB, entonces lo que hice fue conectar el joystick y pues automáticamente me lo reconoció la Raspberry y me lo reconoció la distribución. Entonces lo que hice fue ir seleccionando de acuerdo a como yo quería cuando fuera a utilizar, digamos, el videojuego. En este caso, pues digamos que lo que hice fue configurar como las teclas, por así decirlo, y pues de acuerdo a como yo quería que utilizarlo cuando estuviera jugando un videojuego. Después de eso hay que hacer la configuración, sí o sí. Después de hacer la configuración del gamepad o del joystick, hay que hacer la configuración del Wi-Fi. Si tú no configuras tu Wi-Fi, pues va a haber un problema gigante, porque pues de alguna manera digamos que se necesita configurar el Wi-Fi para que te puedas conectar mediante la IP que te va a generar el Wi-Fi o la conexión a internet en tu computador, y poder agregar en tu computador, ya sea de Linux, yo lo hice en un computador Linux, en un computador con Windows o en un computador con MacOS, poder instalar las ROM en esa conexión de IP con el servidor que genera por defecto pues el RetroPie, ¿verdad? Entonces lo que hice fue eso, conectarme a Wi-Fi, organizar básicamente pues toda la red, y después de conectarme a la red, él te genera una IP. Cuando ya te conectas, digamos, seas una IP privada que es 192.168.0.1 o X, la IP que te genere, y después de esa IP te conectas a tu computador, descargas las ISO. Yo les voy a dejar en este podcast las ISO, no las ROM, que me funcionaron a mí y que de alguna manera no tuve ningún problema con instalarlas cuando hice la conexión con mi computador. Entonces en este podcast les voy a dejar el link para que puedan descargarlas desde ese sitio web. Tienen demasiadas ROM, no solamente para Play, no solamente para Nintendo, sino para Game Boy, y bueno, en fin, muchos videojuegos hay y muchos emuladores. Después de eso lo que hice fue obviamente conectarme, hacer pues toda la conexión, conectarme a las carpetas que de alguna manera generaba la conexión por medio de la IP de la red local con mi computador. Lo que hice fue irme a Rooms, y de ahí a Rooms escogí el emulador en el que yo descargué esa ROM. Es decir, si yo descargué una ROM, ponle, digamos que el videojuego era Crash Bandicoot, entonces me tenía que ir a Play, es decir, al emulador de Play 1, PSX, y instalar esa ROM que me generaba
pues básicamente que el ejecutador que descargué de la página. Entonces lo que hice fue obviamente agregar ese ejecutador, agregarlo a esa ROM y así sucesivamente. Lo hice con Play, lo hice con Nintendo, lo hice también con Game Boy. Entonces pues eso es algo que no tiene como tanta explicación y que no tiene como tanta pérdida para ninguna persona. Simplemente es descargar el videojuego, desempaquetarlo y pues agregarlo o copiarlo, ¿verdad? En la carpeta de RetroPie, que se hace la conexión, como lo estaba comentando. Hay que darle permisos de administrador, es decir, ya sea en Windows, en Linux, en MacOS, debes darle permisos de administrador para poder conectarte pues a esa red local que te genera RetroPie. Después de eso, lo que hice simplemente fue agregar las ROM, reiniciar la Raspberry y después de reiniciarla, ahí sí me tomó los emuladores de cada videojuego, es decir, me tomó los emuladores de Play 1, Play 1 no, de PlayStation, me tomó los emuladores de Game Boy, los emuladores de Nintendo, de la NES, la N64. Entonces fue bastante interesante y bastante genial. Y pues de ahí pues ya lo único que hice fue irme al emulador, es decir, digamos que me iba al emulador de PlayStation y escogí Crash Bandicoot y de una me tomó como tal el videojuego y empecé a jugar. En su momento yo descargué Crash Bandicoot 1. Entonces fue bastante genial volver otra vez como a la niñez, a jugar esos videojuegos que marcaron nuestra infancia. Y todo esto simplemente lo hice con una Raspberry Pi que compré en el año 2020, o sea, el año pasado. La compré como en marzo o en abril, me costó $60. Aproximadamente el cambio sería 200.000, más o menos, en peso colombiano. Entonces fue bastante barato, ¿verdad? Adquirir pues esa Raspberry Pi. Aparte no solamente me sirve para una consola, sino que también me sirve para probar distribuciones Linux y también me sirve para probar distribuciones para servidores. Entonces es bastante interesante todo lo que se puede hacer con Raspberry. Y básicamente eso era lo que quería comentar de cómo fue el proceso de instalación. Cabe resaltar que yo hace 3-4 meses, es decir, el año pasado, cuando empecé a instalar RetroPie me generó el error. Yo estuve viendo videos, pero al final nunca pude llegar como a solucionar ese error. Después de hacer otra vez de nuevo la instalación, sí pude hacerlo con más facilidad. No vi ningún tutorial, simplemente todo lo hice cacharreando y probando, o sea, mera prueba y error. Y al final me terminó funcionando y básicamente así fue como hice la instalación. Realmente no tiene tanta pérdida de acuerdo a lo que les comento. Sí me gustaría comentarles cómo fue el proceso mediante el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Ubuntu Colombia, para que ustedes no se vayan a perder y que este podcast no es como que no, simplemente escucho y pues hago el paso por paso, pero no entiendo, ¿verdad? Lo ideal es que haya o exista un video para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema y sin tanta, básicamente, como tanta cosa que no va al grano, sino que simplemente el video vaya al grano. Ustedes van a hacer la instalación sin ningún problema. Igual forma, si les salen errores en el camino, no se preocupen, realmente me salió un error y no lo pude hacer, no pude continuar y me quedé. Pero si les salen errores a cada uno de ustedes, pues no se preocupen, simplemente persistan, que en algún momento lo van a poder solucionar y van a poder jugar en su consola. Realmente casi que todos los errores se encuentran en Google y pues nada, o sea, los errores son básicamente o de la ROM que no le instalaste bien, no hubo una buena conexión a internet en tu alrededor o en el proveedor de internet que tú tengas en tu casa, o falló algo en el internet, básicamente en la red. Entonces no te preocupes, básicamente esos son los errores, y si te salen ya errores de hardware, ya son errores de la Raspberry. Entonces es importante que de alguna manera lo tengamos bastante en cuenta, para que no vayan a haber pues ningún problema o demás cosas a futuro. Y esto era lo que les quería comentar respecto como a la instalación que hice con RetroPie, lo que realmente me sucedió en el proceso de la instalación. Voy a estar hablando de otras dos distribuciones. En este caso vamos a estar hablando un poquito como no tan extenso de estas distribuciones, pero sí vamos a comentar de qué son, para qué son y por qué son otra alternativa a RetroPie,
Y en el live vamos a estar probando estas distribuciones para que de alguna manera ustedes no se queden sin probarlas, sin verlas y sin ese gusto de decir, güey, quiero escoger esta o esta o esta, pero quiero escoger alguna de estas opciones para mi Raspberry Pi. Y pues al final eso es lo más importante. Entonces vamos a estar hablando de la siguiente distribución para que no se pierdan el podcast ni tampoco el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Ubuntu Colombia. La siguiente distribución de la que vamos a estar hablando se llama Recalbox. Recalbox es una distribución que te permite reproducir una variedad de consolas de videojuegos y plataformas en tu sala de estar. Con mucha facilidad, Recalbox es gratuito, de código abierto y diseñado para que puedas crear tu propio Recalbox en poco tiempo. Recalbox está basada en GNU Linux, contiene cientos de diferentes tipos de software open source, desde pequeñas utilidades hasta el increíble frontend Emulation Station. Experimenta más de 40 emuladores de RetroArch o de libreto, el famoso Kodi Media Center y la versión personalizada de Emulation Station. Tiene unas características geniales, entre esas son que tiene una actualización en línea, tiene para jugar 5 jugadores, modos 5 jugadores, screenshots, rebobinado, save states, mandos inalámbricos. Es decir, contiene básicamente que casi toda la configuración que podemos encontrar en la distribución anterior como la RetroPie. La única diferencia es que permite estar conectado con 5 jugadores al mismo tiempo. Además, esta es una de las distribuciones que más me llamó la atención por el servicio que realmente presta. Se nota que realmente le han invertido tiempo a que el cliente o la persona que va a estar utilizando la distribución no se pierda. Además viene con unas características bastante geniales, realmente es básicamente que casi las mismas características que tienen las demás distribuciones, pero además tiene un soporte para Raspberry Pi, handheld, PC y Android, además del fácil uso de la descarga, es decir, la descarga de esta distribución es demasiadamente intuitiva, es muy fácil, sigue un paso a paso para generar la ISO y poder bootear la memoria con esta distribución. Además, para mí es demasiadamente intuitivo y además le llega muchísimo a las personas que apenas están empezando con este tipo de distribución. Tiene compatibilidad, como lo habíamos comentado, con Raspberry Pi 1, B o Pi+, Raspberry Pi 0, Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3. Su documentación la podemos encontrar en GitHub como Recalbox y Recalbox OS. Los mandos realmente hay un problema con la distribución y es que los mandos para PS3, es decir Play 3, solo funcionan vía Bluetooth, no funcionan vía conexión con tu slot de tu Raspberry. Y poseen una tienda en línea para que puedas adquirir los productos de esta distribución. Es bastante interesante, a mí me gustó muchísimo porque el sitio web es muy intuitivo y le llega a muchísimas personas o a los usuarios que apenas están empezando con este tipo de distribuciones. ¿La recomiendo? Claro que sí la recomiendo y realmente lo más importante es que puedas descubrir que existen alternativas diferentes a RetroPie. Así que me encantaría que pudiéramos probar esta distribución en el live de la comunidad de Ubuntu Colombia. Y la tercera distribución es Batocera. Recuerda que puedes encontrar toda la información en el sitio web oficial de Batocera, como lo es batocera.org. Batocera Linux es una distribución de juegos de código abierto y completamente gratuita que se puede copiar a una memoria USB o a una tarjeta SD, con el objetivo de convertir cualquier computadora o nanocomputadora en una consola de juegos, durante un juego o permanentemente. Batocera Linux no requiere ninguna modificación en su computadora. Tenga en cuenta que debe poseer los juegos que juega para cumplir con la ley que establece Batocera. Esta también es una de las distros que me ha fascinado muchísimo porque pues no es indiferente a básicamente todas las características que tienen Recalbox y RetroPie, pero también tiene mucho soporte en línea y además es muy conocida como alternativa a RetroPie. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las personas que han instalado RetroPie me han comentado y me han recomendado como alternativa Batocera. Además, Batocera posee foro, blogs y wiki, es decir, posee mucha información sobre su distribución. Recuerda que para conocer básicamente que toda la documentación y toda la información de este sitio web y de esta distribución
debes ingresar a la wiki.batocera.org y ahí vas a encontrar demasiada información tanto como el desarrollo del proyecto. Además, este proyecto es de código abierto y tiene toda la funcionalidad en el repositorio de GitHub. Así que si tú quieres apoyar o quieres hacer parte de este proyecto, lo único que tienes que hacer es ingresar al repositorio del proyecto. Esta distribución además cuenta también con compatibilidades como lo tiene Recalbox y como lo tiene RetroPie con diferentes emuladores. En este caso voy a nombrar algunos de los que se tiene compatibilidad con esta distribución. En este caso nombraré Odroid C2, Odroid C4, Odroid GOA, Odroid N2, Odroid X14, Rock Pro 64, Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4. Tinkerboard PC en arquitecturas x86 y x86-64, MacOS y computadores con arquitectura de 32 bits. Además, tiene soporte en lenguajes como lo es el alemán, el español, el inglés, el francés, el italiano y el portugués. Y además tiene algunos pads soportados como lo es USB controllers, Bluetooth apps, 8-bit Bluetooth pads, Play 3, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox 360, Switch pads y Wii pads. Tenemos un bonus, es decir, una alternativa diferente a lo que es Recalbox, Batocera y RetroPie. En este caso te hablaré un poco sobre esta distribución. Tiene también la misma información, es indiferente, digamos, a Batocera, Recalbox y RetroPie. Contiene básicamente casi que lo mismo, pero no tiene mucha compatibilidad como los demás distribuciones, los demás emuladores que tiene cada distribución. Realmente tiene como 5 o 7 compatibilidad de emuladores en su distribución. Entonces quiero comentarte un poco de esta distribución para que la conozcas también y además sea una buena alternativa si no quieres instalar ninguna de las 3 distribuciones que comentamos anteriormente. En este caso, el nombre de la siguiente distribución, que es como un bonus aquí en nuestro podcast, se llama Laka y puedes encontrar más información de Laka en su sitio web laka.tv. Laka es una distribución de Linux liviana que transforma una pequeña computadora en una consola retro gaming completa. Laka es la forma más fácil de configurar emuladores en una Raspberry Pi. Además, esta distribución cuenta con bastante información también en su sitio web, pero es un bonus en nuestro podcast, ya que hemos nombrado las 3 distribuciones que para nosotros deberíamos de recomendar a nuestra comunidad de Ubuntu Colombia. Si tienes más opciones y conoces más opciones de distribuciones que de alguna u otra forma puedan convertir tu Raspberry Pi en una consola arcade de videojuegos, no dudes en escribirnos en las redes sociales de Ubuntu Colombia, que para nosotros sería súper grato escuchar todo lo que tengas que decirnos acerca de este podcast y acerca de las opciones que se encuentran de las demás distribuciones que nombramos en este podcast. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Para nosotros es una gratitud completa que tú te quedes hasta el final para escucharnos y dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda que este es el primer podcast del año 2021, así que estaremos agregando muchísimos podcasts como lo veníamos haciendo desde el año 2019. Así que muchísimas gracias por quedarte en este podcast y por seguir apoyándonos durante 3 años de transmisión en nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante interesante que mucha gente ignora, pero que al final es importante conocer. Muchos conocen esta herramienta porque la suelen usar en su trabajo, todos los días o en proyectos freelance, pero muy pocos conocen realmente el porqué de la herramienta y por qué es bastante conocida en el mundo de la tecnología. Cabe resaltar que es el segundo proyecto con más impacto durante los últimos tiempos para las personas que se encuentran en el mundo del desarrollo de software. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Git. Git es un sistema de control de versiones, distribuido, gratuito y de código abierto, diseñado para manejar todo, desde proyectos muy pequeños hasta muy grandes, con una velocidad y una eficiencia realmente genial. Git es fácil de aprender y ocupa poco espacio, con un rendimiento increíblemente rápido. Supera a las herramientas de SCM como Subversion, conocemos
o la más conocida, TurToS, SVN, CBC y Perforce, con características como bifurcaciones locales económicas, áreas de preparación convenientes y múltiples flujos de trabajo. Pero bueno, hasta este punto muchos se preguntarán, pero Alina, ¿cuál es la historia y por qué Git es uno de los proyectos más grandes en el mundo del desarrollo de software y el mundo de la tecnología? Porque bueno, Git es un software de control de versiones, diseñado por nada más y nada menos que por Linus Torvalds. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Linux, porque Linux es el creador del kernel de Linux, ¿verdad? Y realmente para mí, digamos que el proyecto más grande de Linux es Linux y su kernel. Y también el segundo proyecto más grande es Git. Básicamente, Git es un software de control de versiones, ¿verdad? Además, está pensado en la eficiencia, la confiabilidad y la compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente, ¿verdad? Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadoras, incluyendo coordinar el trabajo de varias personas que se realizan sobre múltiples archivos compartidos en un repositorio de código. ¿Verdad? Básicamente de eso es lo que se trata Git, pero eso no es la historia, eso es como de lo que trata Git y es importante y cabe resaltar que Git es una de las herramientas más conocidas, más importantes en pues prácticamente que en el mundo del desarrollo de software, no solamente porque también es importante en la parte del sistema operativo de Linux y que además Linux ya viene con Git instalado, sino que además es importante para la gente que desarrolla aplicaciones web. Es decir, Git se utiliza como base con los servicios conocidos como GitHub, GitLab, Bitbucket, ¿verdad? Entonces es importante tener eso en cuenta y las grandes diferencias, o sea, Git no es GitHub. Git es la base del servicio de GitHub. Por eso tiene como nombre GitHub o GitLab, ¿verdad? O GitFlow o Bitbucket, ¿verdad? Porque están basados en Git como base, ¿verdad? Es importante tener esto en cuenta porque muchas personas me suelen preguntar esto y yo también me lo preguntaba cuando recién conocí Git, ¿verdad? ¿Es importante que se conozca esta herramienta? Claro que sí, porque al final es importantísimo incluso para el tema de despliegue de aplicaciones y también para el mantenimiento de aplicaciones, ¿verdad? Y es importante que todo el mundo la conozca. Yo sé que en este podcast he nombrado prácticamente que casi que 10 veces lo importante que es, pero sí es importante que se conozca. Lo comento yo porque al final cuando conocí Git, lo vine a conocer en el año 2016 cuando salí de estudiar y empecé prácticas en una empresa. No trabajábamos con Git, pero trabajamos con un sistema de versiones que se llama TurToS. En su momento era muy conocido y era básicamente así como que lo más fácil o intuitivo para una persona que no quería trabajar con línea de comandos o terminal de comandos. Pues por todo el tema de instalar Git bajo la terminal de comandos en su momento de Windows, en su momento de Linux o en su momento de MacOS. Entonces era como que no, yo no quiero trabajar en toda la parte pues de terminal de comandos, sino que quiero trabajar en la parte de UI. Entonces pues digamos que existía esa herramienta TurToS. Estamos hablando de 2015, 2016, prácticamente hace 5 o 6 años, ¿verdad? Básicamente desde ese momento fue que la conocí y me llamó muchísimo la atención Git porque pues realmente es una herramienta imprescindible para todo el tema del desarrollo de software y también para todo el tema de Linux, que cualquier persona la conozca, no que conozca los servicios que de alguna u otra forma toman como base Git, no, sino Git como tal, porque realmente al utilizar, digamos, un servicio como GitHub o GitLab, estamos utilizando como base Git. Cuando subimos cambios a un repositorio, cuando clonamos un repositorio, cuando creamos una rama, cuando hacemos un merge de esas ramas. Entonces es importantísimo que la gente conozca el porqué de Git y por qué es importante que las personas que están ingresando en el mundo de la tecnología y en estos tiempos conozcan Git y conozcan los servicios que toman como base Git. Y sin más de qué hablar, realmente la historia es que
Git fue pensado mientras se realizaba el proyecto del kernel de Linux con Linux, ¿verdad? Linux debía revisar y aprobar todas las contribuciones que en su momento se realizaba y realmente la cantidad de contribuciones realmente eran bastantes que se le hacían al proyecto, ¿verdad? De diferentes personas. En ese momento se utilizaba BitKeeper como herramienta para todo el tema del sistema de versiones, pero al ver que BitKeeper pues adoptó un sistema de suscripción de pago, pues la idea era no pagar por un software que al inicio era gratuito, sino que digamos hasta cierta capa fue de pago. Entonces se ideó para crear digamos todo el tema de Git. En este caso, el proyecto no solamente fue creado por Linux, sino también por otra persona. Y pues es importante que también lo conozcamos. Normalmente Linux suele hablar muchísimo de este proyecto porque al final es el segundo proyecto más grande de su autoría, ¿verdad? Entonces, básicamente Git se creó como una herramienta alterna a BitKeeper. En su momento BitKeeper era pues libre, pero llegó un momento en el que pues al ver como que, wow, que mucha gente lo utilizaba, ¿verdad? Como al ser tan popular, entonces empezó a cobrar una suscripción de pago. Esto, pues obviamente Linux al darse cuenta, pues lo que hizo fue crear la herramienta de Git y pues pensaba básicamente como el mismo sistema de versiones, pero libre para cualquier persona, porque al final el proyecto del kernel de Linux era un proyecto 100% libre y de código abierto. Git también es un proyecto 100% libre y de código abierto, que hasta el momento todavía recibe contribuciones, ¿verdad? Y básicamente se creó y su lanzamiento fue el 19 de octubre del año 2007, estamos hablando prácticamente hace más de 13, 14 años más o menos. Y este proyecto o esta herramienta está desarrollada por lenguajes como C, Porny, Shell y Perl, ¿verdad? Al principio, como lo comentaba, Git se pensó como un motor de bajo nivel sobre el cual otros pudieran escribir la interfaz de usuario o frontend como código, ¿verdad? Sin embargo, Git se convirtió desde entonces en un sistema de control de versiones con funcionalidad plena. Hay algunos proyectos de mucha relevancia que ya usan Git en particular, como por ejemplo el grupo de programación del núcleo de Linux, ¿verdad? Básicamente el mantenimiento del software Git, es decir, de la herramienta, está actualmente supervisado desde el año 2009 por Junio Hamano, que es la otra persona que también fue como la co-creadora de este proyecto junto con Linus Torvalds, ¿verdad? Quien recibe contribuciones al código alrededor de 280 programadores, ¿verdad? En cuanto a derechos de autor, Git es un software libre distribuido bajo los términos de la versión 2 de la licencia pública GNU Linux, ¿verdad? Y pues Git es el sistema de versiones más popular del momento, ¿verdad? Por eso es importante que muchas personas conozcan como un poco de la historia. Al final esta historia es súper mega resumida porque todo este tema lo queremos hablar con más personas en un live desde la comunidad de Ubuntu Colombia, claramente está, con más personas que no solamente desarrollan aplicaciones, ¿verdad? Y que se encuentran trabajando en empresas o en proyectos freelance, sino que también se encargan del mantenimiento y el despliegue de estas aplicaciones y que además utilizan un servicio basado en Git. Entonces es importante que tengamos un live con muchas más personas hablando de este tema y que todos los temas o todas las preguntas, dudas, inquietudes que surjan durante este live la podamos resolver y que sea un poco más intuitivo y que no solamente sea escuchando mi voz o escuchando un poco de la información que se les está regalando, ¿verdad? Lo ideal es eso, más sin embargo quiero comentar como los puntos más importantes. En este caso quiero que comentemos un poco de las características, los comandos más conocidos y que se suelen utilizar en un proyecto, ya sea empresarial o en un proyecto freelance, y los servicios que utilizan a Git como base. Después de eso vamos a estar hablando de otros proyectos que también manejan o que también son conocidos como un sistema de control de versiones como alternativa a Git, pero esto quiero que lo hablemos en un live. El live va a ser el día sábado 6 de febrero del año 2020-21. Vamos a estar realizando este live para que más personas ingresen, para que muchas personas
conozcan de este tema porque al final es relevante que las personas lo conozcan. Además es una cronología de un tema que vamos a estar trabajando, que es el tema de GitLab, ¿verdad? Vamos a estar hablando de GitLab como servicio, ¿verdad? Que maneja además como base Git, pero vamos a estar manejando GitLab como servicio en la nube y despliegue de aplicaciones, en este caso el CI y CD, que presta como soporte, ¿verdad? GitLab. Entonces, sin más, quiero que hablemos un poco de las características, hablemos un poco más de los comandos y lo más conocido, ¿verdad? Y después pasamos como a los servicios también que son muy conocidos para el tema de las personas que desarrollan y que se encuentran también en todo el tema de despliegue de aplicaciones. Y nos veríamos el sábado para una introducción un poco más grande con más personas y resolviendo dudas e inquietudes durante el live. Como lo comentaba, Kim plantea una gran libertad en la forma de trabajar en torno a un proyecto. Sin embargo, para coordinar el trabajo de un grupo de personas en torno a un proyecto es necesario acordar cómo se va a trabajar con Git y por qué vamos a trabajar con Git. A estos acuerdos se les llama o son más conocidos como flujos de trabajo, ¿verdad? Básicamente un flujo de trabajo de Git es una fórmula o una recomendación acerca del uso de Git y cómo vamos a manejar Git para realizar un trabajo de forma uniforme y productiva. Los flujos de trabajo más conocidos y más populares durante este mundo del desarrollo de software son Git Flow, GitHub Flow, GitLab Flow y OneFlow, ¿verdad? Yo sé que muchas personas conocen Git porque han estado en muchos proyectos freelance o están estudiando desarrollo de software o están estudiando una ingeniería de sistemas o una ingeniería de software y pues digamos Git mientras lo estás estudiando no lo conoces mucho porque mientras estás estudiando y mientras estás en la ingeniería empiezas como a trabajar todo el tema algorítmico. Eso quiere decir que igual no quiere decir que no lo conozcas, o sea, digamos que no se centra mucho cuando apenas estás estudiando en Git, sino que se centra como el tema algorítmico y que al final es importante que todas las personas conozcan ese tema cuando están estudiando desarrollo de software o ingeniería de software. Pero yo sé que muchas personas conocen las órdenes básicas o los comandos básicos para trabajar con Git. Además, conocen todo el tema de las bifurcaciones o las ramas. Al final, las bifurcaciones o las ramas es algo bastante interesante porque no me quiero extender tanto porque al final esto lo vamos a hablar en el live, pero básicamente lo que es la bifurcación o las ramas es donde, digamos, un grupo de personas o un grupo de trabajo, ¿verdad? Tienen un proyecto. Muchos conocemos un proyecto en común. Muchos conocemos como tal, digamos que en ese proyecto alojamos en un servicio basado en Git ese proyecto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que en ese servicio basado en Git alojamos el proyecto con la estructura, ¿verdad? O el esqueleto del proyecto. Y en ese esqueleto del proyecto encontramos de que ese proyecto tiene diferentes ramas o diferentes, digamos, ciclos, ¿verdad? Del proyecto. En este caso, digamos que el proyecto se encuentra cuando ya es lanzado digamos, a que más personas lo conozcan, lo usen y demás, se encuentra el proyecto en producción, es decir, ya sea en la rama master o en la rama main, ¿verdad? Entonces, ese proyecto se encuentra en la rama master, que es el proyecto que se encuentra en producción. Y en este caso, encontramos una rama, una bifurcación para que más personas trabajen sobre ese proyecto sin tener que trabajar en esa rama máster, ¿verdad? Sino que, digamos, realicen cambios o, digamos, realicen alguno que otro fixet o alguna que otra característica del proyecto o algún módulo del proyecto. Se crea una rama, ya sea la rama develop o la rama que el desarrollador quiera trabajar bajo ese módulo o bajo esa característica nueva del proyecto. Y lo más interesante de Git es el tema de cómo estas dos ramas se juntan, ¿verdad? Y lo interesante se juntan para
agregar esos cambios a la rama master desde otra rama. Entonces es bastante interesante conocer un poco como todo el tema de las bifurcaciones y las ramas, porque al final digamos que lo lindo de Git es eso, es que muchas personas trabajen en diferentes ramas o en una rama en común y esos cambios se vean reflejados en la rama o en el proyecto que se encuentra en producción. A eso lo conocemos como merge. Entonces es importante de alguna u otra forma que conozcamos un poco sobre el tema de las ramas y las bifurcaciones, ¿verdad? En este caso quiero que hablemos ya como tal, dejando un poco al tema del lado del merge y las bifurcaciones, conocer un poco las órdenes básicas. Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo cuando me comentaban sobre el tema de clonar un repositorio, y clonar un repositorio en ese momento yo decía, what the fuck, ¿qué es clonar un repositorio? ¿Qué es un repositorio? Entonces fue bastante interesante conocer Git y conocer como la definición de un repositorio y conocer también la definición de qué es clonar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de esas órdenes básicas. Existen muchísimas más órdenes en Git, pero voy a nombrar como las más conocidas y las que sueles utilizar en un proyecto con Git. Entonces, estoy hablando en este preciso momento de la primera orden básica o el primer comando básico de Git, que es git ini. Este crea un subdirectorio llamado .git, el cual contiene todos los archivos necesarios del repositorio, es decir, un esqueleto de un repositorio Git. Y esto básicamente lo que nos quiere dar a entender es que todavía no hay nada en tu proyecto que esté bajo un seguimiento sobre este proyecto. Después conocemos la siguiente comando, que es git fetch, que es el que descarga los cambios realizados en el repositorio remoto. Conocemos a la parte de, y lo más importante, el git merge, que es el que impacta en la rama en la cual te encuentras parado en estos momentos. Los cambios realizados en la rama con el nombre de la rama, ¿verdad? Git pull es el que unifica los comandos fetch y merge en un único comando. También git pull se suele utilizar para agregar los últimos cambios que X persona le ha hecho a X rama y yo también me encuentro en esa rama, es decir, yo también estoy trabajando sobre esa rama, entonces esa persona hace como que unos cambios o agrega algunos cambios a ese proyecto y lo que yo hago es que antes de darle push, es decir, antes de subir los cambios, lo que hago es actualizarlos hasta lo último que haya en esa rama o en ese proyecto y ahí sí poder pasar a darle un push a ese proyecto. También conocemos git commit, que es el que básicamente confirma que los cambios se han realizado y deja un mensaje para que las personas que vayan a revisar ese commit o ese cambio pues sepan a lo que se le está haciendo cambio, ¿no? A qué se le está realizando ese cambio en la rama o en el proyecto. También tenemos el otro comando y el más conocido es el git push origin, en nombre de la rama. Y este lo que hace es que sube los cambios a el nombre de la rama al servidor remoto. También tenemos el otro comando que es muy conocido también, que es git status, que es el que nos muestra el estado del repositorio, ¿verdad? En el cual se encuentra pues los cambios que tú has realizado, los cambios que no has realizado, ¿verdad? Básicamente como que te muestra ese estado actual de tu rama y de los cambios que tienes en esa rama, sin haber subido cambios, es decir, commit, y haber agregado esos cambios a esa rama remota. Tenemos el git add punto, que puede ser git add punto para agregar todos los cambios que has hecho, ¿verdad?, a un proyecto, es decir, para que no tengas que ir agregando línea por línea como git add nombre del proyecto, git add nombre del archivo, perdón, nombre del texto, nombre de X cosa que quieras agregar a tu proyecto, no, sino que también se utiliza otro comando que es git add punto, que es el que te agrega todos los cambios pues todos los archivos a ese commit. Entonces es importante que tengamos en cuenta el git add, nombre del archivo, el git add punto, porque si tú agregas git add punto y no quieres agregar todos los cambios, sino los cambios que has hecho últimamente y no todos, entonces es importante que entiendas como esas dos diferencias de esos dos comandos.
También tenemos el git checkout -b, nombre de la rama nueva, que es el que nos crea una rama a partir de la rama que te encuentras parada. También tenemos el git checkout de origin, nombre de la rama, que lo que nos dice es que si existe una rama remota con el nombre de la rama, al ejecutar este comando se crea una rama local con el nombre de la rama para hacer un seguimiento de la rama remota con el mismo nombre. Tenemos git branch, que es el que lista todas las ramas locales. Tenemos git branch -a, que es el que lista todas las ramas locales y remotas. Tenemos git branch -d, nombre de la rama, que es el que elimina la rama local con el nombre de la rama. Tenemos git push origin, que básicamente, como lo comentaba anteriormente, pues es el que agrega cambios a la rama en la que estás trabajando, en la que sube los cambios a esa rama remota. Y tenemos git remote prune origin, que es el que actualiza tu repositorio remoto en caso de que algún otro desarrollador haya eliminado alguna rama remota. Tenemos el que suelen utilizar muchísimas personas es el git reset hard hit, que es el que elimina los cambios realizados que aún no se han hecho commit, o sea, que no se han realizado como esos cambios de eso que has hecho, de eso que has hecho nuevo, ¿no? Que has agregado al proyecto. Y también tenemos otro comando que es el git reverse hash commit, que es el que revierte el commit realizado, identificando por el hash commit, o sea, por el nombre del hash commit. Básicamente, estos son algunos de los comandos que muchas personas conocen y que les ha tocado que utilizar en algún proyecto. También tenemos el git clone, ¿verdad? Que es el que nos clona el repositorio mediante el servicio basado en Git, como lo es en GitHub, en GitLab, ¿verdad? Que tenemos ese proyecto alojado en esa herramienta. Entonces, lo que hacemos es clonar ese repositorio para agregarlo en nuestra máquina y empezar a trabajar sobre ese proyecto local y agregar cambios a esa rama remota, ¿no? Entonces es bastante interesante pues estos comandos. Muchas personas lo conocen y muchas personas saben realmente de lo que les estoy hablando sobre ese tema de los comandos, y los que no, pues estos comandos son básicamente los comandos básicos para trabajar en un proyecto alojado en un servicio basado en Git. Ahorita vamos a hablar de las plataformas de los proyectos que usan a Git como base. En esta primera ocasión vamos a nombrar a Gerrit, que es una aplicación web que permite la revisión de código en equipo para la aprobación o rechazo de modificaciones. Consiste de un repositorio Git que actúa como intermediario entre los keys de los desarrolladores y el repositorio Git que usa la integración continua. En esta ocasión tenemos a plataformas Forja, que ofrecen servicios que permiten el desarrollo colaborativo de software. Uno de los servicios básicos ofrecidos es crear un repositorio de software en un sistema de control de versiones concreto. El sistema de control de versiones más usado y el que se toma como base es Git. Y un ejemplo de esto son los servicios como GitLab, Bitbucket y GitHub, con subversiones de sus plataformas ofrecidas por GitHub como GitHub Enterprise, GitLab CE y GitLab EE. En esta siguiente ocasión tenemos a Sparklet Shared, que es un cliente de código abierto que permite usar repositorios Git como servicios de alojamiento de archivos, permitiendo la sincronización de archivos y la colaboración en la nube de forma similar a Dropbox. Y por último tenemos a la herramienta GitCrypt, herramienta de Git que permite hacer cifrado de forma completamente transparente cuando se hace un Git push. Los ficheros marcados para cifrar se cifran automáticamente y no análogamente. Se hará cuando se hace un git pull. De esta manera podemos tener un repositorio que tenga parte de sus archivos cifrados y otra parte sin cifrar. El cifrado se puede realizar con claves de cifrado simétrico, con GPG o asimétrico. Y por último, y no menos importante, voy a nombrar algunos clientes UI de Git. Los clientes UI son aquellas plataformas que nos permiten realizar todo el flujo de trabajo de Git en una interfaz gráfica y no mediante la terminal de comandos. Esto lo que nos permite es que, digamos, se vea como una forma más bonita y más entendible como todo el tema del flujo del trabajo de un proyecto. Entonces, que se sepa quién hizo cambios a esta rama, a qué hora hizo cambios esta persona a esta rama,
¿verdad? Entonces es importante conocer un poco sobre estos clientes que al final nos hacen un poco más la vida fácil para aquellas personas que no quieren estar todo el día trabajando en una terminal de comandos mediante Git. Los siguientes clientes UI son Source3, GitHub Desktop, el editor de código Visual Studio Code con sus principales extensiones para este tema, Gitea y GitKraken, que son uno de los clientes más conocidos para todo el tema del manejo de la UI en Git. Y ya para terminar, realmente para mí es muy importante que muchas personas conozcan sobre este tema. Git es un mundo bastante interesante y que muchísimas personas deberían de conocer si apenas están empezando en el desarrollo de software o apenas están empezando en la administración de sistemas informáticos o apenas empezando en el tema de despliegue de aplicaciones. Es importante que se conozca la terminal de comandos y se conozca a Git como el sistema de control de versiones. Muchas empresas adoptan servicios de Git como lo son GitLab, CD, GitHub, ¿verdad? Enterprise. Entonces, al final Git es súper importante conocerlo y es súper importante darle como esa prioridad muchísimo antes de que aprender a desarrollar, ¿verdad? Porque al final, como tener ese ámbito de saber manejar la terminal de comandos y saber manejar comandos es súper importante, no solamente para los desarrolladores, sino para las personas que trabajan como todo el tema de servidores y despliegues de aplicaciones. Es importante conocer terminal de comandos y es importante conocer Git. Entonces es una invitación a que más personas conozcan Git y que le den la prioridad y realmente le den como realmente lo que se merece esa prioridad. Al final es 100% darle la prioridad a Git antes que empezar a programar, conocer este sistema de control de versiones y vernos en un live con más personas hablando sobre Git y que más personas puedan ayudarnos a terminar con esas dudas o inquietudes que tenemos al respecto. No se olviden, lo más importante, de seguir a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. Y lo más importante, no se pierdan el live del sábado 6 de febrero del año 2021, en donde hablaremos de Git y haremos una introducción a Git. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante interesante que mucha gente ignora, pero que al final es importante conocer. Muchos conocen esta herramienta porque la suelen usar en su trabajo, todos los días o en proyectos freelance, pero muy pocos conocen realmente el porqué de la herramienta y por qué es bastante conocida en el mundo de la tecnología. Cabe resaltar que es el segundo proyecto con más impacto durante los últimos tiempos para las personas que se encuentran en el mundo del desarrollo de software. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Git. Git es un sistema de control de versiones, distribuido, gratuito y de código abierto, diseñado para manejar todo, desde proyectos muy pequeños hasta muy grandes, con una velocidad y una eficiencia realmente genial. Git es fácil de aprender y ocupa poco espacio, con un rendimiento increíblemente rápido. Supera a las herramientas de SCM como Subversion, conocemos, o la más conocida, TurtleSoft, SVN, CBC y Perforce, con características como bifurcaciones locales económicas, áreas de preparación convenientes y múltiples flujos de trabajo. Pero bueno, hasta este punto muchos se preguntarán, pero Alina, ¿cuál es la historia y por qué Git es uno de los proyectos más grandes en el mundo del desarrollo de software y el mundo de la tecnología? Porque bueno, Git es un software de control de versiones, diseñado por nada más y nada menos que por Linus Torvalds. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Linux, porque Linux es el creador del kernel de Linux, ¿verdad? Y realmente para mí, digamos que el proyecto más grande de Linux es Linux y su kernel. Y también el segundo proyecto más grande es Git. Básicamente, Git es un software de control de versiones, ¿verdad? Además, está pensado en la eficiencia, la confiabilidad y la compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente, ¿verdad? Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadoras, incluyendo coordinar el trabajo de varias personas que se realizan sobre múltiples archivos compartidos en un repositorio de código.
¿verdad? Básicamente de eso es lo que se trata Git, pero eso no es la historia, eso es como de lo que trata Git y es importante y cabe resaltar que Git es una de las herramientas más conocidas, más importantes en pues prácticamente que en el mundo del desarrollo de software, no solamente porque también es importante en la parte del sistema operativo de Linux y que además Linux ya viene con Git instalado, sino que además es importante para la gente que desarrolla aplicaciones web. Es decir, Git se utiliza como base con los servicios conocidos como GitHub, GitLab, Bitbucket, ¿verdad? Entonces es importante tener eso en cuenta y las grandes diferencias. O sea, eh, Git no es GitHub. Git es la base del servicio de GitHub. Por eso tiene como nombre GitHub o GitLab, ¿verdad? O Gitflow o Bitbucket, ¿verdad? Porque están basados en Git como base, ¿verdad? Es importante tener esto en cuenta porque muchas personas me suelen preguntar esto y yo también me lo preguntaba cuando recién conocí Git, ¿verdad? ¿Es importante que se conozca esta herramienta? Claro que sí, porque al final es importantísimo incluso para el tema de despliegue de aplicaciones y también para el mantenimiento de aplicaciones, ¿verdad? Y es importante que todo el mundo la conozca. Yo sé que en este podcast he nombrado prácticamente que casi que 10 veces lo importante que es, pero sí es importante que se conozca. Lo comento yo porque al final cuando conocí Git, lo vine a conocer en el año 2016 cuando salí de estudiar y empecé prácticas en una empresa. No trabajábamos con Git, pero trabajamos con un sistema de versiones que se llama TurToS. En su momento era muy conocido y era básicamente casi como que lo más fácil o intuitivo para una persona que no quería trabajar con línea de comandos o terminal de comandos. Pues por todo el tema de instalar Git bajo la terminal de comandos en su momento de Windows, en su momento de Linux o en su momento de MacOS. Entonces era como que no, yo no quiero trabajar en toda la parte pues de terminal de comandos, sino que quiero trabajar en la parte de UI. Entonces pues digamos que existía esa herramienta TurToS. Estamos hablando de 2015, 2016, prácticamente hace 5 o 6 años, ¿verdad? Básicamente desde ese momento fue que la conocí y me llamó muchísimo la atención Git porque pues realmente es una herramienta imprescindible para todo el tema del desarrollo de software y también para todo el tema de Linux, que cualquier persona la conozca, no que conozca los servicios que de alguna u otra forma toman como base Git, no, sino Git como tal, porque realmente al utilizar, digamos, un servicio como GitHub o GitLab, estamos utilizando como base Git. Cuando subimos cambios a un repositorio, cuando clonamos un repositorio, cuando creamos una rama, cuando hacemos un merge de esas ramas. Entonces es importantísimo que la gente conozca el porqué de Git y por qué es importante que las personas que están ingresando en el mundo de la tecnología y en estos tiempos conozcan Git y conozcan los servicios que toman como base Git. Y sin más de qué hablar, realmente la historia es que Git fue pensado mientras se realizaba el proyecto del kernel de Linux con Linux, ¿verdad? Linux debía revisar y aprobar todas las contribuciones que en su momento se realizaba y realmente la cantidad de contribuciones realmente eran bastantes que se le hacían al proyecto, ¿verdad? De diferentes personas. En ese momento se utiliza Bitkeeper como herramienta para todo el tema del sistema de versiones, pero al ver que Bitkeeper pues adoptó un sistema de suscripción de pago, pues la idea era no pagar por un software que al inicio era gratuito, sino que digamos hasta cierta capa fue de pago. Entonces se ideó para crear digamos todo el tema de Git. En este caso, el proyecto no solamente fue creado por Linux, sino también por otra persona. Y pues es importante que también lo conozcamos. Normalmente Linux suele hablar muchísimo de este proyecto porque al final es el segundo proyecto más grande de su autoría, ¿verdad? Entonces, básicamente Git se creó como una herramienta alterna a Bitkeeper. En su momento Bitkeeper era pues libre, pero llegó un momento en el que pues al ver
como que, wow, que mucha gente lo utilizaba, ¿verdad? Como al ser tan popular, entonces empezó a cobrar una suscripción de pago. Esto, pues obviamente Linux al darse cuenta, pues lo que hizo fue crear la herramienta de Git y pues pensaba básicamente como el mismo sistema de versiones, pero libre para cualquier persona, porque al final el proyecto del kernel de Linux era un proyecto 100% libre y de código abierto. Git también es un proyecto 100% libre y de código abierto, que hasta el momento todavía recibe contribuciones, ¿verdad? Y básicamente se creó y su lanzamiento fue el 19 de octubre del año 2007. Estamos hablando prácticamente hace más de 13, 14 años más o menos. Y este proyecto o esta herramienta está desarrollada por lenguajes como C, Porny, Shell y Perl, ¿verdad? Al principio, como lo comentaba, Git se pensó como un motor de bajo nivel sobre el cual otros pudieran escribir la interfaz de usuario o frontend como código, ¿verdad? Sin embargo, Git se convirtió desde entonces en un sistema de control de versiones con funcionalidad plena. Hay algunos proyectos de mucha relevancia que ya usan Git en particular, como por ejemplo el grupo de programación del núcleo de Linux, ¿verdad? Básicamente el mantenimiento del software Git, es decir, de la herramienta, está actualmente supervisado desde el año 2009 por Junio Hamano, que es la otra persona que también fue como la co-creadora de este proyecto junto con Linus Torvalds, ¿verdad? Quien recibe contribuciones al código alrededor de 280 programadores, ¿verdad? En cuanto a derechos de autor, Git es un software libre distribuido bajo los términos de la versión 2 de la licencia pública GNU Linux, ¿verdad? Y pues Git es el sistema de versiones más popular del momento, ¿verdad? Por eso es importante que muchas personas conozcan como un poco de la historia. Al final esta historia es súper mega resumida porque todo este tema lo queremos hablar con más personas en un live desde la comunidad de Ubuntu Colombia, claramente está, con más personas que no solamente desarrollan aplicaciones, ¿verdad? Y que se encuentran trabajando en empresas o en proyectos freelance, sino que también se encargan del mantenimiento y el despliegue de estas aplicaciones y que además utilizan un servicio basado en Git. Entonces es importante que tengamos un live con muchas más personas hablando de este tema y que todos los temas o todas las preguntas, dudas, inquietudes que surjan durante este live las podamos resolver y que sea un poco más intuitivo y que no solamente sea escuchando mi voz o escuchando un poco de la información que se les está regalando, ¿verdad? Lo ideal es eso, más sin embargo quiero comentar como los puntos más importantes. En este caso quiero que comentemos un poco de las características, los comandos más conocidos y que se suelen utilizar en un proyecto, ya sea empresarial o en un proyecto freelance, y los servicios que utilizan a Git como base. Después de eso vamos a estar hablando de otros proyectos que también manejan o que también son conocidos como un sistema de control de versiones como alternativa a Git, pero esto quiero que lo hablemos en un live. El live va a ser el día sábado 6 de febrero del año 2020-21. Vamos a estar realizando este live para que más personas ingresen, para que muchas personas conozcan de este tema, porque al final es relevante que las personas lo conozcan. Además es una cronología de un tema que vamos a estar trabajando, que es el tema de GitLab, ¿verdad? Vamos a estar hablando de GitLab como servicio, ¿verdad? Que maneja además como base Git, pero vamos a estar manejando GitLab como servicio en la nube y despliegue de aplicaciones, en este caso el CI y CD, que presta como soporte, ¿verdad? GitLab. Entonces, sin más, quiero que hablemos un poco de las características, hablemos un poco más de los comandos y lo más conocido, ¿verdad? Y después pasamos como a los servicios también que son muy conocidos para el tema de las personas que desarrollan y que se encuentran también en todo el tema de despliegue de aplicaciones. Y nos veríamos el sábado para una introducción un poco más grande con más personas y resolviendo dudas e inquietudes durante el live. Como lo comentaba, Kim plantea una gran libertad en la forma de trabajar en torno a un proyecto. Sin embargo, para coordinar el trabajo de un grupo de personas en torno a un proyecto es necesario acordar cómo se va a trabajar con Git y por qué vamos a trabajar con Git.
A estos acuerdos se les llama o son más conocidos como flujos de trabajo, ¿verdad? Básicamente un flujo de trabajo de Git es una fórmula o una recomendación acerca del uso de Git y cómo vamos a manejar Git para realizar un trabajo de forma uniforme y productiva. Los flujos de trabajo más conocidos y más populares durante este mundo del desarrollo de software son Git Flow, GitHub Flow, GitLab Flow y OneFlow, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de las plataformas de los proyectos que usan a Git como base. En esta primera ocasión vamos a nombrar a Gerrit, que es una aplicación web que permite la revisión de código en equipo para la aprobación o rechazo de modificaciones. Consiste de un repositorio Git que actúa como intermediario entre los keys de los desarrolladores y el repositorio Git que usa la integración continua. En esta ocasión tenemos a plataformas Forja, que ofrecen servicios que permiten el desarrollo colaborativo de software. Uno de los servicios básicos ofrecidos es crear un repositorio de software en un sistema de control de versiones concreto. El sistema de control de versiones más usado y el que se toma como base es Git. Y un ejemplo de esto son los servicios como GitLab, Bitbucket y GitHub con subversiones de sus plataformas ofrecidas por GitHub como GitHub Enterprise, GitLab CE y GitLab EE. En esta siguiente ocasión tenemos a Sparklet Shared, que es un cliente de código abierto que permite usar repositorios Git como servicios de alojamiento de archivos, permitiendo la sincronización de archivos y la colaboración en la nube de forma similar a Dropbox. Y por último tenemos a la herramienta GitCrypt, herramienta de Git que permite hacer cifrado de forma completamente transparente cuando se hace un Git push. Los ficheros marcados para cifrar se cifran automáticamente y no análogamente. Se hará cuando se hace un Git pull. De esta manera podemos tener un repositorio que tenga parte de sus archivos cifrados y otra parte sin cifrar. El cifrado se puede realizar con claves de cifrado simétrico con GPG o asimétrico. Y por último, y no menos importante, voy a nombrar algunos clientes UI de Git. Los clientes UI son aquellas plataformas que nos permiten realizar todo el flujo de trabajo de Git en una interfaz gráfica y no mediante la terminal de comandos. Esto lo que nos permite es que, digamos, se vea como una forma más bonita y más entendible como todo el tema del flujo del trabajo de un proyecto. Entonces, que se sepa quién hizo cambios a esta rama, a qué hora hizo cambios esta persona a esta rama, ¿verdad? Entonces es importante conocer un poco sobre estos clientes que al final nos hacen un poco más la vida fácil para aquellas personas que no quieren estar todo el día trabajando en una terminal de comandos mediante Git. Los siguientes clientes UI son Source3, GitHub Desktop, el editor de código Visual Studio Code con sus principales extensiones para este tema, GitTea y GitKraken, que son uno de los clientes más conocidos para todo el tema del manejo de la UI en Git. Y ya para terminar, realmente para mí es muy importante que muchas personas conozcan sobre este tema. Git es un mundo bastante interesante y que muchísimas personas deberían de conocer si apenas están empezando en el desarrollo de software o apenas están empezando en la administración de sistemas informáticos o apenas empezando en el tema de despliegue de aplicaciones. Es importante que se conozca la terminal de comandos y se conozca a Git como el sistema de control de versiones. Muchas empresas adoptan servicios de Git como lo son GitLab, CD, GitHub, ¿verdad? Enterprise. Entonces, al final Git es súper importante conocerlo y es súper importante darle como esa prioridad muchísimo antes de que aprender a desarrollar, ¿verdad? Porque al final, como tener ese ámbito de saber manejar la terminal de comandos, de saber manejar comandos es súper importante, no solamente para los desarrolladores, sino para las personas que trabajan como todo el tema de servidores y despliegues de aplicaciones. Es importante conocer terminal de comandos y es importante conocer Git. Entonces es una invitación a que más personas conozcan Git y que le den la prioridad y realmente le den como realmente
lo que se merece esa prioridad. Al final es 100% de la prioridad Git antes que empezar a programar, conocer este sistema de control de versiones y vernos en un live con más personas hablando sobre Git y que más personas puedan ayudarnos a terminar con esas dudas o inquietudes que tenemos al respecto. No se olviden, lo más importante, de seguir a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. Y lo más importante, no se pierdan el live del sábado 6 de febrero del año 2021, en donde hablaremos de Git y haremos una introducción a Git.